Bien, ¿qué son las narrativas escénicas? Bueno, pues estas son formas de contar historias, que algunas van de manera secuencial y claramente tienen un hilo conductor. Tienen una estructura particular y tienen coherencia y lógica. Siempre nos van a querer transmitir algún mensaje o nos van a contar algo, una vivencia, una anécdota, etc. Y estas pueden manifestarse de distintas formas. Para eso tenemos los libros, los títeres, las obras, las puestas en escena, la danza, la pintura, cualquier lenguaje artístico. Perdón por la información saturada, pero como buena académica me encanta citar. Resulta que este asunto de la incidencia que tienen las narrativas escénicas sobre la inteligencia emocional, obviamente el desarrollo de la construcción de este asunto, de las habilidades socioemocionales, pues está muy arraigada. Y ustedes como ludotecólogos, ludotecólogas, pues tienen una responsabilidad enorme. Y todos aquellos que trabajamos con las infancias. Y es que, por ejemplo, Brunner, yo no sé si reconocen un poquito a Jerome Brunner, un psicólogo cognitivista, plantea que las narrativas permiten a los individuos explorar y ensayar diferentes escenarios de la vida, lo que enriquece su capacidad para pensar de manera flexible y creativa. Y esto, lo queramos o no, está directamente asociado con el pensamiento divergente. ¿Saben más o menos qué es una vaina? El pensamiento divergente. Pues ya les cuento. El pensamiento divergente justamente está asociado a esta capacidad para pensar de manera diferente, para no ser un poco estructurados, desestructurarnos y de esa manera poder acudir a resolver conflictos o resolver situaciones de una manera creativa, diversa, flexible. Esto es fundamental, la flexibilidad, no es un pensamiento rígido, a diferencia del pensamiento convergente. Bien, tenemos también que nos permite organizar información en secuencias lógicas que facilita la codificación y recuperación de recuerdos. Yo no sé si ustedes han visto un video que se hizo viral de una mujer que tenía Alzheimer y que cuando le colocaron la pieza del lago de los cisnes simplemente empezó a danzar con su cuerpo, se acordaba perfectamente de esa narrativa corporal, de su emoción conectada a esta forma, a este lenguaje. Y se suponía que ella ya no recordaba, pero su cuerpo, su corazón, su espíritu, su mente sí lo sabía, ¿vale? O sea que sí nos permite también entonces la construcción de esos canales neuronales que luego nos van a ayudar un montón para la construcción de estructuras de pensamiento, memoria, atención, etc. Gardner, no sé si lo reconocen, que es el creador de las inteligencias múltiples, y yo creo que eso es un boom para la educación actual, y es que todos tenemos distintas inteligencias. O sea, nadie es que no sea inteligente, es que son inteligencias diferentes. Y ustedes se imaginan si todos pudiésemos reconocer cuál es la inteligencia que tenemos cada uno de nosotros y potenciarla desde ahí, sería fantástico, ¿cierto? Bueno, entonces Gardner plantea que al observar y participar en narrativas escénicas, los individuos desarrollan una comprensión más profunda de sus propias emociones y de las emociones de los demás, lo que enriquece su capacidad cognitiva en contextos sociales. Y aquí estamos hablando claramente de la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal. Esa interpersonal es cuando yo tengo la capacidad de poder leer muy bien cuál es la emoción que está teniendo el individuo que tengo al frente. Pero esa intrapersonal está asociada a si yo logro leer mis propias emociones. Si yo me conozco lo suficiente como para saber, hey, no estoy bien, necesito un espacio para mí. ¿Vale? Bien, y aquí tenemos la última cita. El teatro y otras formas narrativas proporcionan un terreno fértil para el desarrollo de la empatía y la teoría de la mente, habilidades cognitivas esenciales para la interacción social efectiva. Y claramente aquí podríamos empezar a hablar un poquito del concepto de la alteridad. No sé si saben qué es para los muchachos, chicas, el concepto de la alteridad. Es tener esa capacidad de poder reconocer que el otro es un igual a mí, pero a su vez es diferente, que tiene una visión de vida diferente, que tiene unas creencias diferentes y que por ende los lentes con los cuales ve el mundo son diferentes a los míos. Y está un poquito asociado a la empatía.
Si bien yo puedo hacer un gran esfuerzo por ponerme en los zapatos del otro, claramente nunca lo voy a lograr, porque experiencia, es una experiencia vital. Pero a través de las narrativas podemos empezar a desarrollar justamente esa empatía y este sentido de la alteridad, de que reconozco al otro como un igual, pero a la misma vez como un diferente, y por eso te doy un lugar, importas para mí. Entonces esto claramente potencia unos asuntos que me parece importante dejarlos ahí como muy a la vista, y es el desarrollo de la imaginación y el pensamiento creativo, que son fundamentales. Yo no sé si ustedes sabían un poquito, pero el equipo de trabajo de Google pues es un equipo supremamente diverso, y si nosotros ahondamos un poquito en cómo son los espacios, cómo organizan, las oficinas tienen rodaderos, piscina de pelotas, tienen la zona para que se pueden a dormir. Ustedes se imaginan que en la universidad eso existiera. Eso sería una maravilla. Y uno dice, no, pero eso fomenta la vagancia. No, cariño, eso no es verdad. Al contrario, nos empiezan a desestructurar, y justamente desestructurarnos es lo que nos permite empezar a potenciar esa habilidad creativa, que todos nacemos con ella, sino que se nos olvida. Nos empezamos a encasillar en formas y empezamos a tener temores para explorar otras maneras de ser, de comunicarnos, de relacionarnos con la vida. Mejora la memoria y la atención, que son elementos fundamentales para el aprendizaje. Desarrolla el pensamiento crítico, y cuando hablamos de pensamiento crítico hablamos de pensamiento reflexivo. O sea, crítica por crítica eso no tiene ningún sentido en sí mismo. Pero cuando somos capaces de poder analizar y profundizar sobre hechos sociales, sobre hechos humanos, sobre nuestra condición humana, claramente se nos va a ampliar el concepto de la vida. Estimulación del aprendizaje emocional y social. Y creo que este asunto de la inteligencia emocional cada vez está siendo mucho más estudiado, está ganando un gran terreno en el ámbito de la academia, porque claramente sin inteligencia emocional no podemos llegar a la China. O sea, no vamos a poder hacer absolutamente nada. Esto es un asunto transversal de la condición humana, que se supondría que nosotros ya después de los 24 años ya deberíamos haber alcanzado un montón de cosas, pero no, todavía estamos en pañales. Pero resulta ser fundamental para el éxito. ¿Pero qué es el éxito? Bueno, el éxito puede tener infinidad de conceptos dependiendo de tu visión. Pero podríamos decir que el éxito es simplemente ser feliz. Bien. Facilitación de la comprensión y la interpretación del lenguaje. Y el fortalecimiento de la empatía y la teoría de la mente. Antes de continuar, me parecía importante hacer esta distinción, porque generalmente decimos, no, es que yo tuve este sentimiento, no, cariño, no es un sentimiento, es una emoción, pero para poder hablar de habilidades emocionales hay que hacer esta distinción. Emoción realmente significa energía en movimiento. Emotion, energía en movimiento. ¿Qué pasa cuando sentimos rabia? ¿Será que nos da frío? ¿Qué nos da? Nos da una calor. Y hay personas que se ponen rojas. Y entonces empieza el sistema circulatorio a funcionar. Y el sistema nervioso también se altera. O sea, hay un montón de asuntos que pasan cuando sentimos una emoción. El cerebro empieza a segregar sustancias químicas. Y eso tiene obviamente una respuesta fisiológica. Y por eso en algún momento podemos ubicar nuestras emociones. Cuando queremos decir algo y no somos capaces, sentimos de pronto a veces un nudo en la garganta. Cuando sentimos miedo, muchas veces sentimos un dolor en la boca, en el estómago, etc. ¿Cierto? Y son momentáneas. Las emociones son momentáneas. Y aquí me parece importante decir algo. Las emociones no son ni buenas ni malas. Eso es importante, no podemos juzgar las emociones. Las emociones hacen parte de la vida. Nuestra responsabilidad es aprender a gestionar las emociones. Y eso es un camino largo. ¿Listo? En algunas teorías y en algunas experiencias vitales y un poco desde la visión también budista, podríamos hablar de que hay energías de alta frecuencia y
emociones de alta frecuencia y emociones de baja frecuencia. ¿Cuáles creen que podrían ser las emociones de alta frecuencia? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué? De alta frecuencia. Alegría. Okay. ¿Tristeza sería de alta frecuencia o de baja frecuencia? De baja frecuencia, también. No, también sería como de baja frecuencia. Bien, cuando yo no sé si a usted la pasa, a mí me ha pasado, es un caso de la vida. Si uno está enamorado, dígame si hasta la lluvia no se ve linda. Si hay charcos, ¡ay, qué lindo el espejo! O sea, todo es hermoso, todo es divino, todo es una belleza tropical. Estás enamorado, tenés esto tan fuerte y tan grande que los lentes con los cuales ves la vida son supremamente claros. Pero ¿qué pasa cuando entras en una tristeza profunda? La lluvia dice, no, y tras de eso llovió, ahora me va a mojar. ¿Me estoy equivocando? Ah, no, todo está bueno en el hogar. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa con estas emociones de alta frecuencia? Son las que de alguna manera nos permiten sobreponernos ante limitaciones mentales, ¿o no? Cuando usted está enamorado, todo es posible. No existe la distancia, no tengas que hacer mil cosas, pero logres lo que quieras. Cuando algo te llena de gratitud profunda, ese sentimiento de alabanza, y cuando hablo de la palabra alabanza es ver con ojos de profunda gratitud. ¿Esto nos enaltece o por el contrario nos baja? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo? Cuando miramos los ojos de un bebé, ¿cómo nos sentimos? No, inmediatamente nos enternecemos. Y Dios mío, ¿y qué es lo que pasa? Surge la esperanza. ¿O me equivoco? Bien, esto es importante que nosotros lo tengamos muy claro. Cuando hablamos entonces de sentimiento, es cuando empezamos a racionalizar la emoción. El sentimiento perdura a lo largo del tiempo. Si de pronto entonces tengo una situación con Flor, ya somos amigos. Si tengo una situación con Flor y de pronto emocionalmente, no sé, me da rabia porque Flor hizo algo. Y entonces yo me engancho en la emoción. Y uy, Flor, ¿cómo es? ¿No? Bueno, ¿quién la ve, no? Ay, no, jodida. Y entonces empieza a crecer en mí ese sentimiento mucho de resentimiento. Entonces tengamos muy bien esta diferencia. Emoción, energía y movimiento es momentánea, pasajera. Y el sentimiento es algo mucho más prolongado. Generalmente, cuando se va a terapia, es cuando hay unos sentimientos que se han apegado, ¿vale? Y cuando de alguna manera nos identificamos con ese sentimiento. Hay mucha gente que dice, no, es que yo soy neurótico. Yo soy neurótica, te estás empezando porque te estás rotulando y no hay cosa más limitante que rotularte a ti mismo. Segundo, tú no eres una emoción, tú no eres un sentimiento, porque lo puedes transitar. ¿Sí? Y aquí hay que tener un montón de cuidado, sobre todo cuando trabajamos con las infancias, que ellos ni siquiera, o sea, ellos sienten la emoción y no saben qué es la vuelta. Ellos por primera vez están empezando a sentir energía en movimiento en su cuerpo, que no saben qué es, no saben qué hacer con eso. Tu primer lenguaje, pues claramente, es el llanto, que es el más primitivo, y entonces ahí aparecen de pronto los famosos berrinches. Realmente no son berrinches, es que él está haciendo lo que puede con lo que tiene, es lo que conoce. Y entonces, ¿de quién es nuestro deber acompañar? Pues del adulto. ¿Vale? Entonces, rotular a un niño por X o Y situación, o rotularlo porque, digamos, a veces siente emociones fuertes y no sabe qué hacer con ellas, realmente pues es bastante irresponsable. Nuestro deber como maestros, o como acompañantes, o como agentes educativos, o como cuidadores, o como ludotecólogos, es mostrarle cómo transitar. ¿Listo?
¿cuáles son esas habilidades socioemocionales? En Colombia hay un término que hoy en día se trabaja muchísimo y son las competencias. Y está directamente asociado a saber y saber hacer. Es decir, que comprendo y claramente lo puedo explicar, pero también lo puedo llevar a la práctica. Si eres una persona capaz de verbalizar aquello que haces, explicarlo y además de ejecutarlo, tienes la competencia. Entonces, si hablamos de competencias socioemocionales, son estas que están directamente asociadas a cómo tomar conciencia sobre las emociones y cómo gestionarlas. ¿Cuándo se despierta una emoción? Bueno, hagamos de cuenta que todos tenemos lentes. Algunos tienen unos lentes rojos, otros amarillos, otros naranjas, de distintos colores. Todos tenemos unos lentes diferentes. Y con esos lentes miramos la vida. Y miramos las situaciones y las interpretamos. Pero si intercambiamos nuestros lentes, digo, uy, ay, ya entiendo por qué eso que hizo esta persona a tal sujeto le molestó y a mí me dio igual. Esa interpretación de los hechos neutros, que son externos, responden ¿a qué? A nuestro sistema de creencias, que está directamente asociado a las prácticas de crianza, el contexto social y cultural donde nosotros crecimos, todos esos factores externos que son finalmente los que nos dan información para construir un concepto de vida. Todo hecho externo es neutro, pero la manera en cómo cada uno lo lee, lo ve, responde a ese sistema de creencias particular. ¿Sí? Bien. Tomar conciencia de qué me detona X o Y emoción es un proceso largo y es un proceso de conciencia que hay que ayudar a los niños realmente a lograrlo. ¿Vale? Y pues esto, pues, por supuesto, nos va a ayudar muchísimo a estar mejor la relación con nosotros mismos, la relación con nuestras personas, con los contextos, etc. Bueno, ¿y cuáles son esas habilidades socioemocionales? La resiliencia, la capacidad para sobreponernos ante las adversidades. Como hay tantas personas que han tenido situaciones y vivencias bastante álgidas, pero han reflexionado sobre estas vivencias y han tomado una decisión de hacer las cosas diferentes. Eso es me sobrepongo ante. ¿Sí? El autoconocimiento, que definitivamente es una búsqueda que todos los individuos deberíamos tener. Yo, ¿cómo me voy a permitir conocer a otros sujetos si ni siquiera me conozco a mí mismo? Esto tiene que ser una búsqueda amorosa, compasiva con nosotros. La tenacidad, la conciencia social, entendiendo que hacemos parte de todo lo que hagamos y dejemos de hacer afecta directamente también a otros sujetos. Esto me hace acordar un poquito del efecto mariposa. No sé si han escuchado un poco que el movimiento de las alas de una mariposa puede generar un huracán al otro lado del mundo. Pequeñas acciones, pequeñas decisiones pueden afectar en otras dimensiones y en otros espacios a otros sujetos y a otros contextos. La empatía, y reitero el concepto de la alteridad, que realmente creo que todos los profesionales que acompañamos a otros sujetos debemos tener muy presente. La autogestión, la autorregulación, la toma de decisiones de manera responsable, la comunicación asertiva. Y la comunicación asertiva pues debe ser precisa, clara, y tiene que tener muy claro el propósito de qué es lo que yo estoy diciendo yo. O sea, si yo no tengo una intención detrás de lo que te quiero expresar, ¿para qué lo digo? Y yo creo que muchas veces hemos olvidado que si no es para aportar, si no es para construir, entonces ¿por qué lo decimos o para qué lo hacemos? ¿Para dañar? Entonces, ¿cómo es nuestro autoconocimiento? Cariño, si lo que sale de ti es para dañar a otro, tú no estás bien. Tienes que revisarlo. Y relaciones personales sanas, que yo creo que es lo que nos permite avanzar como sociedad. Bueno, después de esta introducción, pero esa vaina que tiene que ver una cosa con la otra. Bien. Pues en algunos de los talleres yo he tocado un poco este asunto de los arquetipos. Y ahorita los vamos a profundizar un poquito. Pero las narrativas nos permiten como
conocer conflictos de sujetos que no conocemos, que pueden ser reales o ficticios, tramas, contextos, nos acercan a culturas, nos acercan al folclore, nos amplía la cosmovisión. Las narrativas son un lenguaje expresivo. En Colombia hablamos mucho de este término, nosotros no hablamos tanto, para hablar de las infancias, del arte en sí mismo, porque cuando tú haces arte con las infancias, tú no pretendes que el niño se vuelva un actor, no pretendes que el niño se vuelva un escultor, que sea un músico profesional, no. Lo que pretendes es que el niño exprese aquello que siente y piensa. Y en la medida en que también empieza a verbalizar y utilizar el arte como un mediador de comunicación, pues claramente también se empieza a conocer a sí mismo. ¿Sí? Historias ficticias, fantásticas, reales, géneros, estilos, creencias. Y las creencias no solamente están asociadas al asunto espiritual, sino vuelve y juega a concluyentes. Ese otro sujeto mira la vida, ¿no? No sé si han escuchado a Bruno Bettelheim, un psicoanalista, psicólogo. Para mí es extraordinario el estudio que hace Bruno Bettelheim en torno a los cuentos de hadas. Y ahorita recordaba, maestra, un poco lo que usted decía, que uno en la biblioteca no se puede negar a que exista una variedad de posibilidades, de formas, de estilos, de tendencias. Bruno Bettelheim hace un planteamiento muy interesante en torno a los cuentos de hadas, y es que es a través de los cuentos de hadas que él se puede llegar a identificar con personajes y hacer procesos de catarsis, de resiliencia. O, por ejemplo, tiene una frase muy interesante en la que, en los cuentos de hadas no es para decirle a los niños que los dragones existen, los niños saben que los dragones no existen, pero a través de los cuentos de hadas ellos entienden que sí se pueden vencer a los dragones. Entonces, al final, los cuentos se convierten como un potenciador, un movilizador de muchos asuntos psíquicos, emocionales y personales de otro sujeto. Bien, ¿qué son los arquetipos? Y esto nosotros los titiriteros de manera inconsciente lo utilizamos un montón. Son patrones universales y simbólicos que se encuentran en el inconsciente colectivo. Son representaciones arquetípicas de personajes, situaciones o temas que se repiten en diferentes culturas a lo largo de la historia de la humanidad. Jung, que es el creador de esta teoría, plantea que los arquetipos son heredados y compartidos por todas las culturas y se manifiestan en nuestras narrativas, mitos, sueños y creencias. Entonces hay una serie de arquetipos muy interesantes donde aparece el famoso héroe, que es un momento en este texto que lo amo profundamente, el caballero de la armadura oxidada. Para mí es un texto preciosísimo. Y entonces el caballero de la armadura oxidada es un camino personal profundo de ahondar en sí mismo. ¿Cómo me voy quitando esa máscara, que en este caso es una armadura que está tan arraigada y tan pegada que no te deja avanzar, que te pesa? La doncella en apuros, el sabio o el mentor, este personaje que siempre está acompañando con su palabra asertiva y precisa, y que de una u otra manera también le ayuda al protagonista o al vencedor a superar aquellas dificultades. El niño, la inocencia, el viaje del héroe, todo este proceso y esta estructura. Si nosotros pensamos un poquito en Hansel y Gretel, es una historia dramática. Los niños son unos héroes, hacen literalmente un proceso de resiliencia, han sido abandonados literalmente por sus padres. Pero al final, ¿qué hacen? Son vencedores. Bien. Y estos arquetipos, claramente un niño los comprende de manera inconsciente. Cuando el niño se puede llegar a identificar con X o Y personaje, y uno de ludotecólogo, de maestro, de
pedagogía, acompañante, etc. Y puede leer o puede comprender el niño con qué se está identificando, también te está hablando de él, de qué está pasando dentro de él. Ahora, ¿cómo esto infiere o cómo impacta la psiquis, ¿sí? La dimensión anímica de los niños y las niñas? Y es que le permiten a ellos inferir y anticiparse ante ellos. Estas son habilidades mentales que son fundamentales para una vida. Se aumentan las conexiones neuronales, y yo no sé si saben, pero más o menos a la edad de los 4 años, las conexiones neuronales de un niño es un 80% superior a la del adulto. Por eso es que esos berracos aprenden tan rápido todo. Y uno es el lento. Enriquecen el lenguaje, las estructuras gramáticas, desde la oralidad y la escritura. Y en algún momento en uno de mis talleres yo les contaba que la pedagogía vale, que en cualquier institución educativa vale, se cuenta un mismo cuento por un mes. Un mes. Un adulto diría, uy, qué aburrido, un mes. El mismo cuento. Pues resulta, yo no sé si les ha pasado, pero ¿cuántas veces han repetido una misma película? ¿No tienen una película favorita? Que se la han visto, si pueden 10, 20, y si conocen a alguien, veamos esta película, se la repito. ¿Cierto? Lo mismo sucede con los cuentos. Y no es lo mismo lo que puedes percibir, lo que puedes sentir, lo que puedes leer, lo que puedes escuchar, lo que puedes experimentar. Si hoy, viernes, escuchas un cuento y mañana, sábado, escuchas el mismo cuento. Porque entonces mañana, sábado, vas a ver algo diferente. Vas a escuchar algo que aunque te lo dijeron no lo habías percibido. Es como leer varias veces un libro. ¿No es satisfactorio leer un mismo libro varias veces en distintos momentos de tu vida? Porque permanentemente estamos cambiando, estamos transformando. ¿A partir de qué? De nuestras vivencias. Potencia los niveles de comprensión porque le otorgan un sentido a sus vidas, en sus vidas. El aprendizaje significativo. Y no sé si saben un poquito ese concepto de aprendizaje significativo. Pero por ahí, tocado un poquito en la academia. ¿Sí? ¿No? Bien. Para mí el aprendizaje significativo es la base de cualquier transformación real en la formación del individuo. El aprendizaje significativo no solamente es en la academia, es en la vida misma. Y es cuando eso con lo cual tú te permeas está directamente relacionado con tu contexto, con tu historia. Cuando eso que estás viendo tiene un significado para ti tan profundo que hace un clic en tu pensamiento, en tu conducta. Pues aquí las dos maestras, las que me antecedieron, las dos expresaban que justamente a través de los libros, de los cuentos, en más de una ocasión me han permitido cambiar la vida a niños, niñas, jóvenes, adultos, que se acerquen y que te digan, oye, ese cuento me va a volver al alma, para que me apague. ¿Cierto? Adquiere estrategias para resolución de conflictos, desarrollo de estructuras básicas de pensamiento. Entonces, lo que les decía, se sienten identificados con los personajes de la historia, permite sentir emociones, expresarlas libremente para luego reconocerlas. Y reitero, las emociones son momentáneas, no podemos usarlas. Pero dígame si no es una maravillosa oportunidad cuando de pronto un cuento conmueve tanto a una persona que le saca lágrimas. Uy, no, está llorando. Eso no lo vamos a hacer. Pero decime si no es bellísimo saber que tocamos una fibra profunda. Y eso pasa también con los niños. Porque con los adultos somos un poco más tolerantes, pero con las infancias no. Desarrolla la empatía, promueve la resiliencia, la autoestima y la autoconfianza. Y aquí está un asunto sobre los temperamentos. Que realmente lo creó Hipócrates, pero Galileo no fue quien los desarrolló. Y entonces ellos hablan de 4 temperamentos, ¿no? El sanguíneo, el colérico, el melancólico, el flemático, y esto está asociado directamente a lo que llamamos personalidad.
¿sí? Y que de alguna manera está directamente relacionado a cómo nos comportamos frente a distintas situaciones. Entonces habrá personas que son mucho más tranquilas y hay otras personas que nunca paran. Yo. ¿Sí? Resulta que podemos trabajar justamente estos asuntos de los temperamentos con las infancias creando cuentos inspirados en los temperamentos. Cuando decimos que X o Y personaje tiene tal o cual temperamento y a partir del conflicto de las situaciones de la historia podemos ayudarle a ese niño a trabajar sus propios temperamentos. ¿Por qué? Porque el niño se identifica. Y aquí los cuentos no tienen ningún sentido aleccionador. No hay cosa más cansona que una verdad como oreja. Eso se hacía en los años pajes, como dice una amiga mía. ¿Para qué? Para controlar, para prevenir, etc. Pero hoy en siglo XXI, ¿en serio? No hay cosa más hermosa que permitir que un cuento decante en el alma de quien lo está escuchando y siente e interprete lo que tenga que sentir e interpretar. Y que se lleve de ese cuento lo que él estaba necesitando en ese momento. No lo que el narrador o el maestro o el protocolo quería. Yo puedo tener una intencionalidad pedagógica, porque la tenemos que tener. O sea, nosotros nos llevamos al aula o a la biblioteca las cosas porque sí. No, claramente no. Eres un profesional, ¿no? Pero lo que nunca vas a saber es qué va a pasar en ese otro cuando escuche ese cuento. Y pues claramente hay un asunto que definitivamente nos invita, y tiene que ver también, maestra, con esas estrategias de las cuales usted estaba hablando acá, a que acercar a los niños, a las infancias, a las narrativas escénicas no siempre tiene que ser de la misma manera, no siempre tiene que ser un cuento, un libro, no tiene que ser siempre eso. Hay infinidad de formas. Y están los objetos lúdicos. ¿Sí ven ese cubito ahí que está sosteniendo un títere de varilla o un gusano? Bien. Esos son susurradores. Es un tubito de cartón adornado. ¿Qué sentimos cuando alguien nos susurra algo al oído? Cuando nos susurra algo bello. Ay, nos emocionamos, ¿cierto? Imagínense recibir a los niños a la biblioteca con un susurrador y susurrarles algo en el oído. Algo que necesita escuchar ese otro. Es darle un lugar, darle una valía. Es decir, me importas. Con un simple lujo. Pero si ustedes lo ven, es bello, es estético. Es elaborado con las manos, tiene su energía. Y eso también impacta. Bueno, los títeres como objetos dramáticos, aquí tienen una muestra. Miren, por ejemplo, si ven a Anita es esta muñeca negra, el títere negro, y ella tiene una muñeca negra. Y no sé si alcanzan a divisar el cuento, la muñeca negra. ¿Lo alcanzan a ver? Está en la esquinita. Este es un cuento, bueno, más que cuento, es un poema de Mari Grueso, que es una mujer afrocolombiana, que se ha dedicado justamente a escribir para la población afrocolombiana, para los negros. Y pues yo he dado cuenta que muchas veces ni ellos mismos hablan sobre su literatura, entonces pues yo tenía que hacer mi Anita Negra. Yo amo a Anita Negra. Y Anita siempre habla sobre la cultura afrodescendiente de Colombia, ¿no? Y tiene su muñeca negra. Entonces Anita, a donde va, cuenta su poema y les muestra su muñeca negra. ¿Cómo acercamos entonces a los niños también a las distintas formas literarias? Siempre y cuando despertemos emoción, va a haber aprendizaje. Y si hay emoción y hay aprendizaje significativo. Es decir, ya, le marcaste la vida. Las canciones como con movimiento, como con la que iniciamos ahorita. Las puestas en escena, danza, música. Los paralelógrafos, que son esos elementos donde yo en tablas puedo contar historias utilizándolos como pequeños escenarios. Escenarios sin personaje no sirve de nada. Necesita su personaje. Excelente.
potenciar las habilidades socioemocionales en las infancias, en la medida en que facilitan procesos conscientes de comprensión sobre sí mismos como parte de un colectivo, para construir comunidad. Nos humanizan desde el desarrollo de la alteridad naturalmente y nos invitan a forjarnos como individuos sentipensantes. Y este término de sentipensante es de un colombiano, se está trabajando muchísimo hoy en día y tiene que ver cómo nos relacionamos con la racionalidad y las emociones. Encontrar ese punto de equilibrio es un camino largo, pero creía yo que es una de las grandes búsquedas que tenemos que hacer todos los individuos. Y quiero cerrar con esa frase de Rudolf Steiner: los cuentos son el alimento del alma.